Hola, hola gente, mi nombre es Boris Mata y el día de hoy les traigo un nuevo video en el que les hablaré acerca del personaje más infame y cruel que haya habitado dentro de las historias de la Tierra Media, que marcó el rumbo de la segunda y tercera edad y sus acciones marcaron el destino de millares de gentes a través del mundo entero. Hablo nada más y nada menos que del mismísimo Sauron, el señor oscuro que dominó en la Tierra Media por múltiples ocasiones y forjó los anillos de poder con los que pudo corromper y gobernar a los habitantes de la Tierra Media. Sauron es el nombre más común con el que se le conoció al espíritu Maiar, que sin embargo a lo largo de toda su vida se le conoció con distintos nombres y apodos, entre los que se encuentran Anatar, Gortaur, el Nigromante, el Gran Ojo, el Señor de los Anillos o el Señor de los Licántropos, entre otros. Pero al final, el que más perduraría en la memoria de sus aliados y de sus enemigos sería el de Sauron, que significa el horripilante o el aborrecido. Su origen se remonta incluso antes de la creación del mismo mundo, ya que él era uno de los Ainur, nacido a base del pensamiento del mismísimo Ilúvatar, pero él no era un Valar, que estos eran los espíritus de mayor poder de los que habían nacido, sino más bien un Maiar, que aún así fueron dotados de grandes poderes y de habilidades que ningún hombre u elfo podrían igualar, siendo Sauron el más poderoso de todos ellos y solo siendo obediente a los mismos Valar, estando al mando del Valar Aule, que era el más grande en cuestiones de herrería y conocimientos de la materia del mundo, de donde Sauron aprendió todo lo que pudo de él y se dotó a sí mismo de los conocimientos más profundos de la herrería y muchas otras habilidades, y junto con otros Maiar y los Valar bajó a la tierra para darle forma. En un principio, Sauron no estaba corrompido e incluso su música no fue discordante, no obstante sería el Valar Melkor el que lo corrompería y haría de él su más poderoso sirviente. Una vez que Sauron fue corrompido por el Valar caído Morgoth, él se convirtió en su lugarteniente y su más poderoso servidor, arriba de cualquier otro Maiar o criatura bajo las órdenes de Morgoth. Sauron admiraba a sobremanera el orden y la coordinación, así como también admiraba la voluntad de Morgoth para cumplir con sus objetivos, y la eficacia con la que éste lo hacía fue lo que lo motivó a unirse de una vez por todas a él. Sauron anhelaba gobernar las mentes y voluntades de todas las criaturas que habitaban en Narda, y sabría que no podría lograr dicha empresa mientras siguiera al lado de los Valar. En todos los planes malignos del señor oscuro Morgoth, Sauron formaba parte y era él quien llevaba a cabo varios de ellos. Por aquel entonces, durante la Edad de las Lámparas, Melkor construyó la fortaleza de Utumno en el este del mundo y mandó a Sauron a construir la fortaleza de Angband, que se encontraba al oeste de la Tierra Media, justo donde empezaba el Helcarax. Esta fortaleza fue construida para avisar a Morgoth si los Valar se decidían a atacar. Poco después surgieron los primeros hijos en Cuivienen, a los que tan ansiadamente se les había esperado, pero tanto Sauron como Morgoth sentían envidia de estos seres, ya que para ellos era esa tierra que habían creado y mucho era el amor que Ilúvatar les tenía. Así que muchos de ellos fueron capturados y corrompidos cruelmente con magias obscuras hasta que ya no se les llamó elfos, sino una nueva raza a las que se le conoció como los orcos. Ante las acciones de Sauron y Morgoth, los Valar se dispusieron a atacar y a capturar a Morgoth, que se encontraba en Utumno, pero aunque él fue llevado a Valinor y lejos de todos sus siervos, a Sauron no lograron encontrarlo y él continuó siguiendo sus designios, multiplicando orcos, y esperó su llegada durante mucho tiempo en Angband, hasta que Morgoth huyó de Valinor con los Silmarils de Fëanor con él. Al llegar a Angband, Morgoth se encontró con huestes de orcos formidables y una fortaleza con defensas inexpugnables, lo que hizo que pudieran librar las tan fieras guerras de Beleriand. Los elfos Noldor habían emprendido el éxodo desde Valinor, ya que habían ido allí para hacerle la guerra a Morgoth, y durante mucho tiempo pelearon contra los elfos Noldor, así como también algunos de los elfos Sindar que allí habitaban. En ese tiempo, Sauron estuvo siempre al lado de su señor Morgoth, cumpliendo con lo que se le ordenara y peleando contra los elfos. Sin embargo, Morgoth se percató de la llegada de los segundos hijos, por lo que se dio a la tarea de ir a corromperlos, y con ellos los hombres llegaron desde el este a las tierras de Beleriand.
Ante esto, Morgoth le confió el poder de la guerra a Sauron, su más poderoso sirviente, que por aquel entonces se había convertido en un hechicero de enorme poder, amo de sombras y de fantasmas, de inmensa sabiduría y de una fuerza cruel que retorcía todo cuando tocaba, y era aparte el señor de todos los licántropos. A su servicio se encontraba Drauglin, el padre de los licántropos, y Turingetil, el heraldo de los vampiros. Por ese entonces, las fuerzas del mal habían ganado terreno después de la Dagor Bragolach. Entonces, Sauron se dispuso a atacar la isla de Tol Sirion, donde en ese entonces estaba Orodred, a lo que no se resistió al ataque y huyó, y Sauron tomó la torre de Minas Tirith, donde se instaló y desde donde podía ver todo lo que pasaba a su alrededor, y dicho lugar que antaño hermoso se le empezó a conocer como Tolin Garhoud, la isla de los licántropos. Por ese entonces, Morgoth deseaba saber dónde se encontraban los hombres de la casa de Barahir que habían huido desde Dorthonion y eran poscritos, a lo que le ordenó a Sauron que los encontrara y los destruyera, logrando capturar a Gorlim, uno de sus hombres, haciendo que éste hablara con la promesa de que volvería a ver a su amada esposa, a lo que al final Sauron ordenaría que muriera de manera lenta y cruel. Y así los orcos se tendieron sobre los hombres de Barahir, matándolos a todos excepto a uno, su hijo Beren, que se encontraba en una misión de espionaje, el cual sobrevivió durante años, y sus hazañas eran de tal audacia que hasta los mismos orcos tenían miedo de tan solo oír su nombre. Ante esto, Morgoth envió a Sauron en su búsqueda al mando de un terrible ejército de bestias y licántropos. Sauron hizo uso de la hechicería para cazarlo, pero Beren aún así seguía evitándole. Pasó algún tiempo hasta que un día, desde su torre en Tolin Garhoud, Sauron vislumbró a lo lejos a un grupo de enemigos entre los que se encontraban Beren y Finrod Felagund. Así que Sauron salió a su encuentro, pero en ese momento se topó con un digno adversario, el cual era Finrod, el rey de Nargothrond y hermano de Galadriel, con el que sostuvo una batalla de tal renombre porque Felagund se enfrentó contra Sauron con cantos de poder y este era muy poderoso. No obstante, al final sería Sauron el que prevalecería y capturaría a Finrod y a Beren, así como también a sus demás compañeros. Aunque Sauron los despojó de sus vestimentas, no pudo saber quiénes eran ni qué se proponían. Ninguno habló y uno a uno fueron arrojados a un foso para ser devorados por licántropos a orden de Sauron. Y ni aún así logró sacarles palabra alguna. Cuando todos sus compañeros habían perecido ya, Sauron se había propuesto a conservar a Finrod hasta el final, ya que sabía que él era uno de los príncipes Noldor, aunque no sabía cuál de todos era. Entonces, cuando un licántropo iba a devorar a Beren, Finrod con su último aliento se sacrificó para salvar su vida. Entonces se presentó en Tolin Garhoud Lúthien, la hija del rey Thingol y la dama Melian, y Sauron sonrió, pues sabía que si la capturaba y se la entregaba a Morgoth, la recompensa sería grande, a lo que envió a varios lobos para que la capturaran. Pero uno a uno fueron derrotados por Huan, el gran perro, con suma facilidad. Así que Sauron envió a Drauglin, el más grande y viejo de todos los licántropos, y Huan y él sostuvieron una férrea batalla. Pero al final, Huan se impuso y entonces Sauron se transformó en un licántropo enorme y poderoso, siendo el más fuerte de toda la tierra. Incluso Huan saltó a un lado cuando Sauron llegó, y entonces se abalanzó sobre Lúthien, y ella se desvaneció. Pero Huan se incorporó y se libró una batalla de proporciones colosales, ya que Huan y Sauron licántropo lucharon fieramente. Sin embargo, por más fuerza maligna que Sauron poseyera, la bestialidad de Huan era tal que no pudo derrotarlo, y cuando el perro lo tenía del cuello, Sauron se convirtió en serpiente para escapar de sus fauces y luego volvió a su forma original, pero ni así fue capaz de zafarse de los dientes de Huan. Así que Lúthien se acercó y le dijo que si no rendía la isla volvería con Morgoth solo en espíritu y no con su forma física, a lo que Sauron se rindió y se convirtió en un vampiro y huyó de ahí goteando sangre del cuello sobre los árboles y se dirigió a Taur Nufuin y ahí vivió por algún tiempo llenando el sitio de horror. A Sauron no se le vuelve a mencionar durante la Primera Edad, sin embargo es de suponer que siguió sirviendo bajo las órdenes de Morgoth y fue de ayuda en todos los planes que su maestro se propuso hasta el final de la Primera Edad, que se libró la Guerra de la Cólera, en la que es de suponer que luchó junto a Morgoth. Pero al final de la guerra, la tierra de Beleriand fue destruida y hundida bajo el mar.
Una vez que los Valar vencen en dicha contienda, Sauron se arrepiente de todo lo que hizo con anterioridad ante el Maiar Eowyn, que estaba al servicio de Manwë, y de hecho el arrepentimiento de Sauron fue real y sus intenciones eran buenas, pero Eowyn le dijo que él era un Maiar igual que él y no tenía la autoridad de juzgarlo, por lo que lo mejor sería que regresara a Amán para que se sometiera al juicio de los Valar y estos determinaran cuál sería su penitencia. Pero Sauron, avergonzado por sus actos, decidió no ir a Valinor y huir para evitar su castigo y se escondió en algún lugar recóndito de la Tierra Media. Con Sauron escondido en algún lugar de la Tierra, dio inicio la Segunda Edad, en la que Sauron en un inicio deseaba recomponer la Tierra de los daños causados por la terrible guerra, que había partido la Tierra y había dejado cicatrices muy profundas en la misma después de que se había librado la batalla al fin de la Primera Edad y quería ayudar a los habitantes de la Tierra Media. Aparte, consideraba que los Valar habían dejado ahí a su suerte a todos los habitantes de dichas tierras. No obstante, su corazón ya estaba corrompido por las enseñanzas de su señor Morgoth y poco a poco fue cambiando de parecer hasta que de nuevo surgió en su corazón el deseo de gobernarlos a todos y hacerse con el poder sobre hombres, elfos y enanos. Así que empezó a planear sus acciones para hacerse del dominio de la Tierra Media. Sabiendo que los hombres eran fáciles de corromper, sabía que sus principales adversarios serían los elfos, a los cuales en un principio evitó, así como también temía a los númenóreanos que en ocasiones arribaban a la costa. Por ese entonces, los elfos Noldor habían fundado el reino de Lindon, algunos otros Noldor se habían instalado en Eregion. Los descendientes de los Edain habían fundado su propio reino en Númenor y los enanos empezaban a prosperar en Khazad Dûm, siendo estos los principales reinos que había al principio de la Segunda Edad, habiendo también elfos Sindar en el Bosque Verde, así como también pequeñas aldeas de hombres no pertenecientes a los Edain por toda la Tierra Media. Durante 500 años, Sauron se estuvo preparando para su plan maestro. Durante ese tiempo estuvo corrompiendo a los hombres del sur y del este, que él consideraba menores por ser más fáciles de corromper, y el mal y la presencia de Sauron se empezó a notar en la Tierra Media. Para el año 1000 de la Segunda Edad, Sauron comenzó a alarmarse por el creciente poder de Númenor y él necesitaba un lugar en donde guarecerse, así que escoge la tierra de Mordor para ahí empezar a erigir su fortaleza llamada Barad-dûr, que significa Torre Obscura. Sauron tenía la capacidad de cambiar de forma y adoptar una figura hermosa ante los ojos de hombres y elfos, para así poder engañar a con los que se presentaba, y solo los más precavidos no caían en sus engaños. Con esa apariencia pretendía acercarse a los elfos, ya que ellos, al igual que él, inicialmente querían sanar las heridas del mundo, y fue en el año 1200 de la Segunda Edad cuando se presentó con una apariencia hermosa ante el alto rey Gil-galad y Elrond en Lindon, y se hizo llamar a sí mismo Anatar, el Señor de los Dones. Pero en Lindon desconfiaron de este tal Anatar y no lo dejaron pasar a su reino. No obstante, no sería el caso de los elfos de Eregion al mando de Celebrimbor, ya que dichos elfos eran diestros en el arte de la herrería y de Anatar aprendieron muchas habilidades, con las cuales tuvieron su época de mayor esplendor y forjaron joyas de belleza inconmensurable, así como también los anillos de poder. Pero Sauron guiaba estos trabajos y sabía cada detalle en la elaboración de los mismos, porque lo que deseaba en verdad era someter a los elfos y tenerlos vigilados. Sauron había permanecido 300 años en Eregion y ya para el año 1500 de la Segunda Edad ya se habían hecho los 9 anillos de los hombres y los 7 de los enanos, pero a su vez Sauron había forjado en secreto el Anillo Único, el cual había sido forjado en la tierra de Mordor en el monte Orodruim, al cual los demás anillos estaban sometidos y tenía como propósito gobernar a los portadores de los otros anillos. En dicho anillo cargó su poder y su voluntad y le impregnó parte de sí mismo al mismo Anillo Único que había sido creado para gobernarlos a todos.
Pero justo cuando Sauron se puso el anillo en el dedo, los elfos se percataron de quién era en realidad y cuáles eran sus intenciones, por lo que los elfos se quitaron de inmediato los anillos menores y no cayeron en la trampa de Sauron, a lo que éste entró en cólera y les exigió que le entregaran los anillos, ya que habían sido forjados por él y con sus conocimientos. Pero los elfos se negaron y escondieron los 3 anillos más fuertes que tenían, que eran los 3 de los elfos, que estos habían sido forjados por Celebrimbor sin la intervención de Sauron, y su fin era otro. No obstante, también estaban sometidos al único, y los 3 anillos fueron ocultados entre los sabios de los elfos, y estos eran los que más deseaba Sauron. Para el año 1600 de la Segunda Edad, Sauron ya había terminado la construcción de Barad-dûr, pero Celebrimbor ya había advertido a los elfos de los planes de Sauron, a lo que el Señor Oscuro decidió atacar el reino de Eregion en el año 1693 de la Segunda Edad, y fue así como volvería a enfrentarse de nuevo al poder de los elfos. En la guerra de Eregion, los elfos poco pudieron hacer para defenderse de Sauron, ya que sus fuerzas eran vastas y su poder era devastador. Ya para el año 1697, Eregion había quedado arrasada y Sauron le había dado muerte a Celebrimbor. Gil-galad había enviado a Elrond al mando de un ejército de elfos de Lindon, que fue insuficiente para detener a Sauron, logrando huir hacia el Valle de Imladris gracias a un ataque de la retaguardia de Sauron por parte de los enanos de Khazad-dûm. No obstante, las fuerzas de Sauron no dejaron de acechar a Elrond. Por este periodo, Sauron ya se había hecho con los anillos de poder que había en Eregion y los repartió, dándole 9 a los grandes reyes y señores de los hombres y 7 a los reyes de los enanos. Los hombres sucumbieron con facilidad al poder de los anillos, pero no fue el caso de los enanos, que demostraron ser sumamente indómitos y fuertes a la voluntad del anillo, cosa que hizo estallar de ira a Sauron. Mientras Sauron asediaba las fuerzas de Elrond en Imladris, en el año 1700 de la Segunda Edad, Tar-Minastir, rey de Númenor, había enviado una numerosa hueste por mar hacia las costas de Lindon, y ahí se unieron al ejército del rey Gil-galad y fueron a atacar al ejército de Sauron, que fue derrotado abruptamente, y un año después ya se había librado todo Ereador de la presencia de Sauron. El Señor Oscuro no olvidaría dicha derrota con facilidad, sin embargo su plan ya estaba en marcha, ya que los anillos que les había entregado a los hombres empezaron a causar efecto entre ellos. Estos hombres habían sido grandes señores, reyes o guerreros, y uno a uno fueron sucumbiendo al poder del único, hasta que al final se convirtieron en espectros, ni vivos ni muertos, que solo obedecían a Sauron y el poder del anillo único, y serían llamados Nazgûl. Por un largo tiempo, las tierras del oeste de la Tierra Media tuvieron paz, pero Sauron se centraría en corromper a los hombres del este, así como también poco a poco la sombra iba cayendo en Númenor. Por ese tiempo se dice que la codicia de Sauron era tal que se había proclamado el señor de toda la tierra y todo lo que hubiera en ella, y no soportaba rivalidad alguna, por lo que se propuso a destruir a los elfos y a planear la caída de Númenor. Sauron ahora no llevaba una máscara de sabiduría y redención como en el principio. Ahora él pretendía reinar con miedo sobre sus súbditos, y fue aquí cuando se le comenzó a llamar el enemigo, y todas las criaturas malignas de la Tierra Media estaban a su merced como antaño lo estaban con Morgoth. También los orcos se multiplicaron a montones. Ante esto, muchos fueron los elfos que en esos días emprendieron el viaje de regreso a Valinor. Pero aún así, Gil-galad se mantenía fuerte y los númenóreanos le ayudaban, cosa que hizo que Sauron temiera enfrentarse directamente a él. En el este y en el sur, Sauron reinaba, y los hombres que allí habitaban crecieron en poder y eran fieros para la batalla, pero servían a Sauron por el profundo miedo que le tenían. La arremetida de Sauron hacia las tierras del oeste se topó con un gran impedimento, ya que en aquel entonces el poderío de Númenor era inigualable, y gobernaba Ar-Pharazôn el Dorado, quien fue uno de los más poderosos reyes de Númenor, pero a su vez era orgulloso y tenía una ambición casi igual a la del mismo Sauron. Así que este mandó llamar a Sauron, que acudió desde Barad-dûr, pero astutamente Sauron no le declaró la guerra a Númenor, al contrario, se humilló ante Ar-Pharazôn y con palabras sutiles asombró a los hombres de este, por lo que todo lo que decía parecía justo y sabio.
Ar-Pharazôn escuchó complacido, pero este no se dejaría engañar y decidió llevar a Sauron como rehén a Númenor, a lo que Sauron en secreto quedó complacido porque esto era lo que en realidad quería. Para el año 3262 de la Segunda Edad, Sauron había llegado a Númenor, que era un lugar hermoso, donde los hombres habían alcanzado la cima de su poder y conocimiento, a lo que Sauron sintió envidia. Pero astuto era de mente y de palabra y tan firmes sus propósitos que en menos de 3 días ya compartía con el rey designios secretos, pues en su lengua siempre tenía palabras dulces y tenía conocimientos que los hombres desconocían, y poco a poco fue ganándose el favor de los consejeros del rey. No obstante, había uno que no confiaba ni en él ni en sus palabras, y este era Amandil, señor de Andúnie, quien dirigía a los fieles, aquellos que no veneraban las palabras de Sauron y rendían pleitesía a los Valar y a los elfos, pero fueron llamados traidores por el rey y perseguidos a lo largo y ancho de Númenor. Poco a poco, Sauron fue envenenando más la mente del rey, metiéndole mentiras en la cabeza, diciéndole que los Valar mentían y que tenían encadenado a aquel que era el verdadero señor de la tierra de nombre Melkor. Ar-Pharazôn cayó por completo a la oscuridad, incluso obedeciendo a Sauron acerca de derribar el árbol blanco de Nimlod, del cual Isildur a duras penas logró conseguir un vástago del árbol blanco. En ese tiempo se hicieron muchos sacrificios humanos para venerar a Melkor, y la sombra se había apoderado por completo de Númenor, a excepción de Amandil y sus seguidores, que ni Sauron se atrevía a tocar por ser un señor sumamente respetado y poderoso entre los númenorianos. Por ese tiempo, la gente de Númenor se enriqueció, pero poco a poco fueron perdiendo gracia y sus años se iban acortando. Llegaban a la Tierra Media saqueando y matando a los hombres que ya habitaban, y no como antaño que les instruían en las ciencias y en las artes. De este modo, Ar-Pharazôn se convirtió en el tirano más poderoso del mundo desde los tiempos de Morgoth, pero en realidad el que gobernaba era Sauron. Los años iban afectando al rey y fue ahí el momento que Sauron esperaba para decirle que los Valar se habían apoderado de la tierra donde nadie envejecía y que tomando dicha tierra imperecedera alcanzaría la inmortalidad y no tendría que lidiar con el amargo fin, y se le daría la gracia inmortal que se les había negado injustamente a los hombres. Ante esto, Ar-Pharazôn se propuso a planear una guerra contra los Valar y reunió la flota más poderosa de todas las vistas en la Tierra Media con la que se disponía a atacar Valinor. Sin embargo, pasó lo que Sauron suponía. Ilúvatar intervino y hundió la flota de Ar-Pharazôn, así como todo Númenor, y Sauron, que en un principio reía, tuvo miedo, pues contempló el gran poder de Ilúvatar, y tras el hundimiento de Númenor, Sauron perdió su forma física, quedando solo un mero espíritu que llegó a las costas de la Tierra Media y de ahí a Mordor en el año 3320 de la Segunda Edad. Sauron tardó un siglo en recuperarse de sus heridas, pero ahora ya no pudo adoptar una forma hermosa con la que antaño había engañado a los hombres y a los elfos con tanta astucia. Ahora asumía la apariencia de un ser monstruoso de tez sumamente oscura, colmado de malicia y de odio, y en el año 3429 de la Segunda Edad se dispondría a atacar Gondor, uno de los reinos fundados en el exilio por los supervivientes de Númenor, tomando la ciudad de Minas Ithil y quemando el árbol blanco que ahí se encontraba. Pero Isildur lograría huir con el vástago del árbol, y luego Sauron atacaría Osgiliath y Minas Anor, que se encontraban bien defendidas por Anarion, el segundo hijo de Elendil. Ante el retorno de Sauron se formaría una liga de aliados que se le conocería como la Última Alianza, que tenía el único objetivo de llevarle la guerra a Sauron, que ahora se había vuelto con el poder del Anillo Único y no había poder en la Tierra Media que se le igualara. Sauron salió al encuentro del ejército de la Última Alianza, que era liderado principalmente por Gil-galad y por Elendil, que se decía que nadie podía resistirse a Eglos, la lanza de Gil-galad, y Narsil, la espada de Elendil. El encuentro se dio en la llanura de Dagorlad, donde se dice que toda criatura de aquel entonces tomó partido. Sauron contaba con una fuerza de orcos, hombres del sur y del este formidables, así como incluso enanos y criaturas malignas. Los elfos fueron la única raza que no estaba dividida y peleaban todos bajo el mando del rey Gil-galad.
Al final, las fuerzas de la Última Alianza salieron victoriosas y Sauron huyó a su fortaleza en Barad-dûr, donde fue sitiado durante 7 años, pero él no dejaba de lanzarles fuego desde su torre a sus enemigos, que no dejaba de acosarlos, y muchos fueron muertos durante ese tiempo, incluido Anarion, el hijo de Elendil. El asedio fue tan intenso que un día Sauron mismo en persona salió de su fortaleza a plantarles cara y tuvo un combate en simultáneo con Elendil y Gil-galad, donde estos dos resultaron muertos, pero no sin antes derribar a Sauron, y así por fin el Señor Oscuro y enemigo del mundo fue derrotado. Sin embargo, Isildur cortó el anillo de los dedos de Sauron y en vez de arrojar el anillo al fuego, se quedó el anillo para sí, cuestión que hizo que Sauron no fuera totalmente muerto por sus enemigos, sino que fue una sombra que se escondió y que poco a poco fue tomando fuerza. De esta manera dio fin a la Segunda Edad, con la derrota de Sauron, pero no con su total aniquilación. Los súbditos de Sauron habían sido dispersados pero no erradicados. Barad-dûr fue derribada, pero sus cimientos perduraron y Sauron no murió, solo fue parcialmente derrotado, y poco después Isildur cayó abatido por los orcos en los Campos Gladios y el anillo único de Sauron se perdió de la vista de todos. Así fue como comenzó la Tercera Edad del Sol. Incluso muchos hombres del este, sur e incluso del interior de la Tierra Media durante muchos años guerrearon con Gondor, Arnor y los pueblos de los elfos, porque había muchos que aún recordaban con aprecio a Sauron, y los orcos se establecieron en guaridas y cavernas en toda la Tierra Media. Cuando 1000 años pasaron, aparecieron en la tierra aquellos que llamaron los sabios o los Istari, que habían sido enviados para contrarrestar el poder del mal que se empezaba a agitar en el bosque negro en el interior de Dol Guldur. Si bien se pensaba que era uno de los Nazgûl, posteriormente se supo que quien moraba allí era Sauron, que seguía recuperándose de sus heridas. Pero en el año 1300 de la Tercera Edad, los orcos aumentaban sus números en las montañas nubladas y atacaban a los enanos de Khazad-dûm, así como también había aparecido el líder de los Nazgûl, el Rey Brujo, al norte de la tierra de Angmar, quien terminó destruyendo los reinos de los Dúnedain en el norte, mientras que Gondor era acosado por los hombres del sur y del este. En el año 1980 de la Tercera Edad, todos los Nazgûl se reunieron en Mordor y también se alza el Balrog de Moria, y para el año 2060 de la Tercera Edad, el poder de Dol Guldur había crecido demasiado, cosa que hizo sospechar a los sabios de la Tierra Media la presencia de Sauron en dicho lugar, a lo que Gandalf entraría en la fortaleza 3 años más tarde, pero no se menciona que haya encontrado ahí a Sauron. Sin embargo, empieza la paz vigilante y los Nazgûl permanecen inactivos en Minas Ithil. Pasó algún tiempo en la Tierra Media de relativa paz, hasta que en el año 2460 termina la paz vigilante y se nos dice que Sauron regresa a Dol Guldur con su fuerza incrementada, y 3 años después de eso Dígol encuentra el anillo único para posteriormente ser asesinado por Sméagol, que ahora se convertiría en el portador del anillo, así como también los orcos se multiplican aún más y comienzan a construir fortalezas en las montañas nubladas. Ahora Sauron se había sentado de lleno en Dol Guldur, desde donde dirigía con sigilo a sus sirvientes, que se habían expandido por toda la Tierra Media y habían causado muchas penurias a los pueblos libres de la Tierra Media. Sabemos que cuando los enanos fueron expulsados por el Balrog de Moria, Sauron mandó a poblar el reino de Durin con orcos para que estos no regresaran, así como también envió capturar a Thrain para así poderse hacer con el último de los anillos de los enanos, que es de suponerse que los demás poco a poco se hizo con ellos durante este periodo de tiempo. En el año 2850 de la Tercera Edad, Gandalf entra de nuevo en Dol Guldur y esta vez descubre que el que mora ahí es Sauron, que había permanecido oculto por casi 3 siglos. Entonces, Gandalf insta al Concilio Blanco para entrar en Dol Guldur, pero Saruman se opone y este último comienza su búsqueda del Anillo Único y se da cuenta que los servidores de Sauron también lo están buscando. Y no es hasta el año 2941 que el Concilio Blanco decide entrar en Dol Guldur para expulsar a Sauron de ahí, que en ese tiempo se hacía llamar el Nigromante, tal como se nos menciona en el Hobbit.
pero huye a la tierra de Mordor en secreto en ese mismo año y el anillo único pasa a manos de Bilbo Bolsón, y es hasta el año 2951 que Sauron se revela ante sus enemigos de nuevo y empieza la reconstrucción de Barad-dûr, así como también envía a los 3 Nazgûl a que se instalen en Dol Guldur. A causa de esto, Elrond decide revelarle a Aragorn su verdadera identidad y linaje. En el año 2954 vuelve a estallar en llamas el Monte del Destino y la sombra de Mordor se prolonga, mientras que Sauron ha recuperado la mayor parte de su fuerza. Y en el año 3000 de la Tercera Edad es entonces cuando Saruman decide utilizar la Palantir de Orthanc, pero sucumbe ante el poder del Señor Oscuro Sauron y decide pasarse a su bando. Y luego, en el año 3009, es cuando Gollum entra en Mordor y ahí es capturado por los siervos de Sauron y revela la identidad del portador del anillo y es liberado en el año 3017 de la Tercera Edad. A continuación, comienza el año 3018 de la Tercera Edad, y en dicho año suceden una gran cantidad de cosas y es cuando Sauron pone su plan en marcha para conquistar los pueblos libres de la Tierra Media y da inicio la Guerra del Anillo. Sin embargo, se lleva a cabo el Concilio de Elrond y se forma la Comunidad del Anillo, siendo Frodo el portador del mismo. Sabemos que en junio de ese año Sauron ataca a Osgiliath para distraer a los hombres de Gondor y que los jinetes negros puedan cruzar los vados de Lithien para así dar caza al portador del anillo. Los Nazgûl fallan en su misión al ser confrontados por Glorfindel antes de poder entrar al Valle de Imladris, y posteriormente a eso Sauron emplea todas sus fuerzas para mermar a los pueblos libres, y una vez que la comunidad sale de Moria, utiliza a Saruman para que éste mande una fuerza de orcos y los ataquen en el camino, donde son disueltos y Frodo y Sam se dirigen hacia Mordor solos, así como también Saruman comienza sus ataques a la marca de los jinetes de Rohan. Ya en el año 3019 la guerra se vuelve más encarnizada y Sauron comienza a llamar a la lucha a todas sus fuerzas, tanto hombres, orcos, bestias y seres malignos, para atacar a los que consideraba que eran sus mayores oponentes, que sin lugar a dudas eran los hombres, ya que por ese entonces el pueblo de los elfos estaba muy mermado en la Tierra Media, al igual que los enanos, que aún así montaron una fiera resistencia en Erebor, al mando del rey Dain Pie de Hierro, pero sus principales enemigos durante esta guerra eran los hombres de Gondor. Sauron, sin embargo, al tener vastas tropas, decidió atacar a varios de los reinos de la Tierra Media en simultáneo para que estos no recibieran la ayuda de los otros, atacando hacia los elfos del Bosque Negro al mando del rey Thranduil, a los enanos de Erebor y a los hombres de Valle, e incluso al reino de Lórien desde la fortaleza de Dol Guldur, y sobre todo la batalla más importante de todas, las de los campos del Pelennor a puertas de Minas Tirith, donde las fuerzas de Sauron fueron derrotadas por el ejército del oeste. Mientras todo esto sucedía, Frodo y Sam avanzaron hacia Mordor guiados por Gollum, pero una vez que este les traicionó, Frodo fue llevado a Cirith Ungol y Sagrad lleva la capa, cota de malla y espada de Frodo a Barad-dûr, pero sin embargo, Frodo es salvado por Sam, que anteriormente le había quitado el anillo para resguardarlo, y mientras Aragorn y los demás miembros de la comunidad dirigían al ejército del oeste a la Puerta Negra, Sam y Frodo se dirigían al Monte del Destino. Sauron, ahora temeroso de que el heredero de Elendil, que le había hecho frente a través de la Palantir de Minas Tirith, hubiera surgido y que los hombres marcharan a hacerle frente bajo una sola bandera, manda a la mayoría de sus tropas a la Puerta Negra y se libra la batalla de Morannon. Al mismo tiempo es cuando Gollum le arrebata el anillo a Frodo y cae justo en el interior del Monte del Destino, provocando la destrucción del anillo y por consiguiente la de Sauron, que si bien no murió del todo ahora que el anillo había sido eliminado, nunca más volvería a adoptar forma física y su espíritu y sombra vagarían por el mundo hasta el final de todo. Si bien Sauron jamás salió de Barad-dûr durante la Guerra del Anillo, es necesario saber que sí tenía un cuerpo corpóreo y no solo era un ojo gigante arriba de la cúpula de la torre, ya que el ojo es más bien una expresión de su voluntad y no literalmente lo que vemos en las películas de Peter Jackson.
Con la destrucción del anillo llegamos al final de la historia de Sauron, ya que Sauron había cargado gran parte de su poder y su voluntad en el anillo, y cuando fue destruido es como si Sauron hubiera perdido una parte de sí mismo y nunca más se volvería a aparecer en la Tierra Media. Y bueno, esta es la historia de este personaje que estuvo a punto de conquistar la Tierra Media en múltiples ocasiones y casi lo logró, y que incluso yo lo considero más persistente y más voluntarioso que el mismo Morgoth. Y bueno, gente, llegamos hasta el final del video, espero que haya sido de su agrado. La verdad es que el video sí me costó, ya que Sauron es un personaje sumamente complejo que aparece desde el principio de la creación de la Tierra, incluso antes de la misma, hasta el final del lore de Tolkien. Así que espero que haya sido de su agrado y no olviden dar un like, comentar qué les pareció el video y suscríbanse al canal, ya que me ayudan mucho a seguir creando contenido como este, que yo encantado de la vida de hacerlo. Y así que nos vemos hasta la próxima, les mando un fuerte abrazo y cuídense.